Pues podría ser, si quieres, pero para cambiar el teléfono. Sí, pues obviamente te selecciono pero no parece pues como las de examen de mucho mejor de comunicación. ¿Sí? ¿Te parece? Si gustan, sí. Toma, venga, gracias. No, dale, lo ves, yo sería. ¿La puedes faltar bien? Gracias. Gracias. ¿Y quién es? Listo, buenas noches para todos. Voy a utilizar este diagrama de fases para presentar los avances que he realizado dentro de mi trabajo de grado. Bueno, el título que tiene un trabajo de grado es los experimentos discrepantes como método para desarrollar la habilidad argumentativa en estudiantes de educación media. ¿Cómo llegamos a este título? Pues digamos que se han venido realizando una serie de correcciones. Inicialmente, pues mencionarles que el área al cual pertenece mi trabajo de grado es didáctica de la física. El enfoque que queremos aplicarle es enseñanza de la física mediante experimentos discrepantes. Estos experimentos discrepantes ubicados desde la perspectiva que propone Castiblanco, donde nos habla de diferentes tipologías. Dentro de esas tipologías está clasificado los experimentos discrepantes. El interés central dentro de este trabajo de grado es desarrollar la argumentación científica de los estudiantes, y pues para hablar de la argumentación, de la habilidad argumentativa, dentro de este trabajo nos ubicamos en la perspectiva que toma Chamizo, quien ve esta perspectiva, quien ve esta habilidad como una habilidad de pensamiento científico. Entonces la complejiza a partir de que los estudiantes, o si los estudiantes principalmente, necesitan llegar a construir explicaciones, necesitan llegar a justificar ideas, necesitan llegar a evaluar evidencias y en esa línea. Entonces de esa manera lo va complejizando. El contexto educativo pues es la educación secundaria, específicamente vamos con educación media, pues considerando que el año pasado los chicos estaban en grado décimo, se hizo la primera intervención, y este año se realiza la segunda intervención, estando ellos en grado décimo. Bueno, pasamos entonces al planteamiento del problema o caracterización del problema. Esta caracterización del problema nace a partir de una revisión sistemática de literatura que se realizó siguiendo el protocolo Prisma, donde se encontraron pues algunos vacíos dentro de toda esa revisión. El primero es la importancia de la argumentación en la enseñanza de la física. Entonces, de acuerdo con Ramos y Domínguez, ellos pues nos dicen que dentro de las clases de física es sumamente importante que los estudiantes tengan esa habilidad de llegar a argumentar, pues porque justamente necesitan dar determinadas explicaciones que estén bien formalizadas, no simplemente desde las explicaciones cotidianas que suelen manejar, sino que tienen que estar bien teorizadas. La segunda son las limitaciones de las prácticas tradicionales de enseñanza. Entonces aquí encontramos que Jun y Kim nos mencionan algo acerca de las disposiciones generalmente que se hacen dentro del aula, donde pues, el profesor funciona como un transmisor de conocimiento y no se brinda como ese espacio para que los estudiantes puedan llegar como a articular sus ideas entre ellos y con el docente, sino que simplemente se transmiten estos conocimientos. La tercera es la necesidad de generar ambientes de argumentación en el aula. Entonces aquí encontramos que el personaje Festinger nos habla acerca de que es necesario que dentro del aula se genere una disonancia cognitiva. Esto es como un momento de incomodidad para los estudiantes, porque es como decirles, sus ideas realmente pueden tener algunas contradicciones en determinados sentidos. Entonces, pues desde ahí nos habla Festinger que se tienen como que habilitar esos ambientes de aula para que pues, ellos puedan generar esas nuevas ideas y construyan sus propios conocimientos. Y el cuarto pues, es el potencial de los experimentos discrepantes como una estrategia didáctica. Esto nuevamente ubicado desde la perspectiva de Castiblanco, que dentro de esas tipologías nos menciona que estos experimentos principalmente tienen como potencial el desarrollo de la argumentación en los estudiantes, porque les permite como dar sus ideas iniciales, sus ideas previas, y después de eso como llegar a contradecirse a sí mismos e intentar buscar y encontrar estas explicaciones que pueden llegar a dar claridad a sí mismos, no como tal que lleguen a una explicación correcta, sino que los obligue a pensar y a buscar otras intenciones dentro de esas explicaciones. A partir de esto, entonces, se establecen 4 objetivos. El objetivo general es analizar el impacto de la implementación de experimentos discrepantes en el desarrollo de la habilidad argumentativa. Y de ahí se desprenden 3 objetivos específicos que pues, son como los que nos van a orientar un poquito ese objetivo general, y son analizar el discurso que emplean los estudiantes para construir argumentos que den cuenta de los fenómenos contraintuitivos observados. El segundo es caracterizar los procesos argumentativos que emergen en los estudiantes durante la discusión de los fenómenos contraintuitivos en el tránsito hacia la construcción de conclusiones consensuadas.
Y el tercero, aportar a la caracterización de los experimentos discrepantes como estrategia didáctica para el desarrollo de la habilidad argumentativa en la clase de física. Como se pueden dar cuenta, pues básicamente nuestro objetivo es enfocarnos principalmente en la habilidad argumentativa. ¿Y esto a partir de qué? La idea es habilitarlo a partir de la implementación de estos experimentos discrepantes. Dentro del ejercicio de la metodología, entonces nos ubicamos en el paradigma de investigación interpretativo junto con un enfoque de investigación cualitativo. Esto teniendo en cuenta que principalmente la intención es comprender o más bien intentar interpretar esos significados que los estudiantes pueden ir construyendo pues a partir de determinados fenómenos físicos. El método de investigación que utilizamos es investigación-acción y las técnicas de análisis, y la técnica de análisis de datos es análisis de contenido. Voy a profundizar un poquito dentro del método que corresponde a la investigación-acción. Entonces esta es una secuencia como de un ciclo que sigue 4 pasos principalmente, que son planeación, acción, observación y reflexión. Dentro del primer momento que es la planeación, bueno, se olvidó comentar, la idea de implementar este método es que se puede repetir continuamente este ciclo con el fin de ir corrigiendo esos errores que se pueden presentar previamente en las primeras intervenciones en la clase. Entonces, en el primer momento, para la primera intervención, entonces se planea el experimento discrepante, que es un barco de papel entre 2 recipientes. Intento medianamente explicarlo. Es un recipiente de vidrio, contiene agua, se ubica un barquito de papel en la parte superior y con un recipiente se tapa, un recipiente invertido, se tapa y pues la idea es ver qué es lo que sucede. Generalmente esto genera como confusión para todos cuando lo vemos por primera vez. Resulta que cuando se introduce el recipiente invertido, este barquito baja porque la superficie del agua dentro de ese recipiente invertido también está bajando. Eso es lo que sucede principalmente en ese fenómeno. Esta clase, esa intervención, se planea a partir de... Tiene como una organización que sigue una lógica, ¿cómo lo decimos? Una lógica que va a permitir implementar diferentes momentos que van a llevar a los chicos a que intenten argumentar, intenten explicar lo que están observando. No entender esta lógica, estos momentos como una secuencia estrictamente explíquese como una receta de cocina, sino más bien es como la forma en que yo, como docente, decidí implementar. Entonces, el primer momento corresponde a la presentación del montaje experimental. Entonces, inicialmente les presento los materiales que vamos a utilizar y les propongo una pregunta a partir de ello, que ese sería el segundo momento, la pregunta orientadora. Entonces, para este caso, la pregunta orientadora que yo utilicé es: ¿qué ocurrirá con el barco de papel cuando el recipiente invertido se introduzca dentro del agua? Ese es el segundo momento. Para el tercer momento, entonces, brindamos un espacio de participación individual donde cada uno de los estudiantes pues, tiene la posibilidad de intentar explicar, no, de intentar como mencionar ese conocimiento previo que tienen acerca de ese fenómeno que van a observar y nos van a comentar qué es lo que va a suceder de manera voluntaria. El cuarto momento corresponde a una organización en grupos según la similitud de las respuestas. Entonces, como va a haber algunos estudiantes que de pronto no puedan participar o no quieran participar por diferentes condiciones del contexto en el que se encuentran, entonces se permite que ellos, de forma, no quiero utilizar la palabra obligatoria, pero decir obligatoria, pues tengan que pararse en alguna de las posturas iniciales de los compañeros que sí participaron. Y a partir de ello se van formando diferentes grupos entre 3 o 4 estudiantes, con el fin de que entre ellos puedan llegar a una conclusión consensuada y a partir de ello puedan llegar a socializarla después. Pero inicialmente, dentro de esa formación de los grupos, la idea es que entre ellos interactúen, presenten como las explicaciones que para ellos son coherentes y lleguen a una sola respuesta. El siguiente momento corresponde entonces a una interacción intergrupal donde ya cada grupo va a presentar como esa respuesta o ese consenso al que llegaron. El siguiente momento corresponde al accionamiento del montaje experimental. Entonces, después de que ya todos hemos socializado, si se dan cuenta en este momento, yo no intervení para nada, simplemente son los estudiantes quienes están participando de ese ejercicio. Y ya en este momento es en donde yo entro como docente pues, a mostrarles qué es lo que sucede. Y el siguiente momento, personalmente me pareció como el más bonito, el más poderoso dentro de esta implementación de estos experimentos discrepantes, y lo llamé como reacción espontánea de los estudiantes. ¿Por qué digo que me parece muy poderoso? Porque es que resulta que los estudiantes cuando ven esto... ¿Qué especialidad de persona? No hay educación. ¿Por quién eres? Creo que visuales, profesores, pasando para arriba. Gracias. Maestría en educación, ¿no? Vale. Gracias. Entonces, como les comentaba, este momento me parece el más poderoso dentro de todo este ejercicio, porque resulta que cuando los estudiantes observan el fenómeno, pues
se dan cuenta que, como dice Festinger, se encuentran con esa disonancia cognitiva en donde realmente no está cumpliendo lo que ellos esperaban, ¿no? Dentro de las posturas que tenían los estudiantes inicialmente, entonces ellos decían que el partido podría subir, que el partido podría bajar, que se mantenía igual, que se hundía, bueno, fueron muchísimas las posturas que ellos proponen. Y al darse cuenta de que su postura inicial, su postura previa al montaje, al accionamiento del montaje no corresponde con lo que ellos pensaban, pues se genera como esa tensión en su cabecita que los obliga como a buscar otra explicación, una explicación ya un poco más fundamentada en determinados argumentos, intentan como justificar eso que ellos dijeron anteriormente, y ahora tienen que entrar a explicar el por qué está sucediendo lo que están observando en ese momento. Y ya como último momento, pues entonces es la participación grupal posterior al experimento, en donde entre ellos nuevamente vuelven a socializar y nuevamente vuelven a intentar llegar a un acuerdo, a una conclusión consensuada, pues para la explicación del fenómeno que ya observaron. Esto ya no es lo que ellos quieren, sino lo que están observando, pues intentan explicarlo desde los conocimientos que ellos tienen. Bueno, pasamos al segundo momento dentro del método de investigación-acción que corresponde a la acción, que es lo que les comentaba hace un momentico, esto es el desarrollo de la clase. El tercer momento es la observación, entonces aquí entran los diferentes instrumentos de recolección de datos que yo voy a utilizar. Son tres los instrumentos que voy a utilizar, que ya se utilizaron. El primero corresponde a una rejilla de observación. Esta rejilla de observación es llenada por mí al finalizar cada una de las sesiones, donde a partir de esos referentes teóricos que les mencioné inicialmente se construyeron 13 preguntas, y esas 13 preguntas pues responden como a ese desarrollo de la habilidad argumentativa y a esa implementación del experimento discrepante. El segundo instrumento son las transcripciones de clase, entonces pues se realizó la grabación solamente de audio de todo lo que estaba sucediendo, incluso cuando los chicos estaban hablando solamente entre ellos de forma grupal, se ubicaba un micrófono ahí, una grabadora para que ellos pues se ven como presionados, por decirlo de alguna manera, con ese instrumento que está ahí, pero pues igual ellos van socializando de acuerdo a lo que conocen, incluso entre las transcripciones como dato particular aparecían groserías, más palabras, bueno, aparecían un poco de cosas que pues son cosas que pasan entre jóvenes y adolescentes. Y el tercer instrumento que voy a utilizar es entrevista grupal, esto con el fin como de estimular ese recuerdo de los estudiantes. Entonces para este ejercicio de entrevista grupal se seleccionaron de manera voluntaria, fueron realmente los estudiantes que me quisieron colaborar en ese ejercicio, que fueron alrededor de 7 o 9 estudiantes, tengo un número presente, a quienes les hice una secuencia de preguntas que también surgieron a partir de los referentes teóricos, con el fin como de estimular nuevamente eso que había sucedido en el aula y para responder a determinados criterios que yo consideraba que se podían evaluar dentro de eso que yo estaba estudiando. Y el cuarto momento pues ya corresponde dentro del método de investigación-acción a la reflexión, donde pues entré a hacer como el primer análisis de toda esa triangulación de esos tres instrumentos de medida, pues para intentar como buscar esas correcciones que se pueden llegar a hacer para la siguiente intervención que planeo hacer la siguiente semana. Bueno, este espacio aquí corresponde justamente para articular eso, pero pues no lo he presentado. Ok, la técnica que les comenté que estoy utilizando es análisis de contenido. Ya digamos que he intentado avanzar junto con mi tutora del trabajo de grado. En ese análisis ya han surgido 5 categorías emergentes que vemos, espero que no surjan más. Esas categorías son: la primera, construcción conceptual del fenómeno físico. Esta categoría surge con la intención de intentar demostrar que realmente los estudiantes están adquiriendo ese conocimiento específico de la física, de la disciplina como tal, que no simplemente se queda en un ejercicio como de juego y de una nueva alternativa de intentar hacer algo diferente, no, sino que realmente los estudiantes sí están aprendiendo dentro de ese ejercicio que se desarrolla. La segunda categoría que surge es el desarrollo de la argumentación científica, pues ya enfocado directamente en responder a los objetivos específicos, con la intención pues de intentar entender cómo es que se va viendo ese progreso dentro del discurso que van manejando los estudiantes. Dentro de todos esos momentos que les mencioné que se hacen en la intervención de clase, pues la idea es como ir viendo cómo van mejorando, no mejorando, sino cómo van intentando justificar desde diferentes puntos, con diferentes tipos de evidencias, todo eso que ellos están viendo. Esta tercera categoría surge inicialmente de la perspectiva dimensional de la didáctica de la física, propuesta por Olga Castiblanco, junto con eso que fuimos revisando dentro de la triangulación de esos 3 instrumentos de medida. Entonces aquí la idea era como ver cómo influye esa participación social de los estudiantes, esa interacción social de los estudiantes, pues para que esa argumentación vaya mejorando y que entre ellos, entre pares, pues se puedan aportar argumentando y contraargumentando.
En la categoría número 4, entonces, aparece el proceso de la experimentación discrepante, que esto ya tiene que ver como con todo ese desarrollo que yo les iba comentando, que por favor no se entienda como una secuencia estrictamente que se tiene que seguir, sino que cada docente pues tiene libertad de presentarlo o de implementarlo de la manera que ellos consideren más pertinente. Aquí tiene que ver, hemos dialogado con la profe, tiene que ver mucho las personalidades, tiene que ver mucho como la forma en que cada uno aborda esa enseñanza y ese aprendizaje para los estudiantes. Y la categoría 5 corresponde a la reflexión sobre el aprendizaje. Esta categoría 5 la enfoqué principalmente en ese tercer instrumento, que era la entrevista grupal, donde se hizo como esa reflexión con los estudiantes. Ellos me hablaban acerca de, bueno, entre las preguntas más bien, se orientaban a los estudiantes para que me hablaran acerca de qué opinaban acerca específicamente de ese experimento discrepante, si les había funcionado, si les había gustado, qué fortalezas veían en eso, qué potencial veían en ese tipo de experimentos. Bueno, dentro de cada una de estas categorías surgen diferentes subcategorías que nos ayudan como a fortalecer eso que se va mencionando. Para la categoría 1 surgen 3 subcategorías que son la predicción inicial, el reconocimiento del conflicto cognitivo y la reestructuración conceptual. Son esas 3 subcategorías. Para la segunda categoría surgen 6 subcategorías que son organización discursiva, analogías y ejemplos, lenguaje cotidiano, uso de evidencias, estructura del argumento y coherencia argumentativa. Dentro de analogías y ejemplos, surgió algo muy particular con mi compañera Carmen, que cuando le intenté explicar como el experimento que apliqué, ella de inmediato mencionó una película de Piratas del Caribe. Cuando ellos se hunden en el océano con el barquito en la cabeza, justamente fue uno de las justificaciones o de las explicaciones que intentaron dar los estudiantes y que utilizaron como evidencia para intentar explicar ese fenómeno que iba a suceder y que después sucedió. Bueno, en la categoría 3 surgen 3 subcategorías que son apertura al cambio, interacción entre grupos y discusión intergrupal. Para la categoría 4 tenemos organización de la clase, rol del docente y experimento como detonante. Y la última categoría, conciencia del conocimiento previo, valoración del experimento, transformación del pensamiento. Estas fueron como las subcategorías que fueron surgiendo. Como les comento, pues espero que ya no surjan más, espero que con esto ya sea suficiente para irlas analizando. Como decía el profesor, pues es un trabajo que requiere bastante tiempo, bastante esfuerzo. Y pues ya a manera de conclusiones, no como tal del trabajo de grado, sino de estos avances que les estoy presentando en este momento. Primero darme cuenta de que realmente los experimentos discrepantes tienen un potencial altísimo, no solamente para interactuar con los estudiantes, sino que realmente les brinda esa oportunidad de que ellos puedan participar y sean como los protagonistas realmente de lo que está sucediendo. Que yo paso a un lado y realmente son ellos quienes empiezan a construir como esa concepción que pueden llegar a tener, de cómo esos significados se pueden llegar a tener de los diferentes fenómenos. Como segunda conclusión, mencionar que aparentemente, de acuerdo a lo que hemos observado hasta el momento, sí brinda como esa posibilidad para que los estudiantes puedan llegar a mejorar, no, sino más bien a construir de mejor manera esas justificaciones y esas explicaciones, porque los obliga a intentar salir de esa disonancia cognitiva, pues para tener como tranquilidad en su cabecita, salir como de esa tensión que se están generando ellos mismos en su interior. Y bueno, finalmente, pues tener claro que esta parte solamente corresponde a la primera parte del análisis de la primera intervención que se realizó. Como les comenté, la siguiente semana se realiza una segunda intervención. La idea es pues seguir trabajando en eso, y pues básicamente es eso lo que se ha realizado. Muchísimas gracias a todos. Gracias, David, por la presentación. Indudablemente se evidencia un dominio estructurado de la trayectoria del trabajo, de la cual puedes hablar con naturalidad. Igual es lo posible que puedas ir, digamos, reflexionando sobre la importancia de demostrar evidencias contundentes sobre lo que vas desarrollando. Pues ese es el ideal de este curso, ¿no? Porque queda a nivel declarativo, nuevamente como los compañeros. No nos queda otra cosa que creerte, pero digamos que vamos a usar el juicio de valor de un par o un experto externo que no conoce tu trabajo desde hace varios semestres y demás. Necesitamos las evidencias. ¿Por qué se dice que hay subcategorías como producción inicial, reconocimiento del conflicto cognitivo, reestructuración? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo llegaste allá?
muéstranos un ejemplo para validar, para mostrar, qué maravilla, porque ahí sí ya se completa el hambre mía de poder saber, qué fascinante, o sea, yo por mí que salgan más categorías, por ti no, que es reiterativo, no me salgan más, esto es mucho trabajo. Pero si uno dice, yo te creo que es mucho trabajo, pero ahí pareciera que no es mucho trabajo. ¿Sí ves? Esto tienes que mostrarle a la gente que eso es harto trabajo. Para que ni siquiera usted diga, ojalá no salga más, sino que alguien del público diga, qué bueno, yo creo que usted ya tiene un buen panorama. ¿Sí? Así le salgan más, ahí ya tiene para su maestría, deje las demás para el doctorado. ¿Sí? Entonces, ese punto importante. En el documento debe estar también la evidencia. Si no tienes evidencia, bueno, entonces me lo haces. Y lo otro es que, bueno, ¿qué tal? Otros comentarios importantes. Y es que sigues, digamos, si muestras la conexión entre la idea, la comprensión del experimento discrepante como método, ¿no? Para, digamos, es un mediador, ¿no? Un mediador para el desarrollo de la argumentación en los estudiantes, ¿verdad? Y te ubicas, ¿no? Te ubicas conceptualmente. Bueno, yo asumo la perspectiva de Chamizo, que era lo que le decía a Alejo. Ya, uno interpreta que es desde ahí y otros autores, pero principalmente esa es la postura que toman. Ahora, queda de todas maneras la pregunta mía, ¿cuál es la pregunta que están atendiendo? ¿Sí? La pregunta de investigación. Digo, pero ¿cuál es el problema? Intuyo que hay una identificación desde la literatura, de vacíos, de no sé qué. Listo, eso lo hiciste bien, y el protocolo Prisma, y con Guillermo, con todo eso, listo, y ya. Pero eso motivó una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, verdad? Entonces, Sí, ahí está. es importante que el público la sepa. Así no la escribas, la puedes evocar. Entonces, me parece genial que de alguna manera ese dominio que ya tienes se permite contar con naturalidad y tranquilidad de eso, los autores que mencionas y demás. Ahora, yo al principio te escribí la pregunta y todavía no me ha mostrado mucho, David, llevas como faltando 5 minutos, ¿por qué el experimento discrepante potencia el desarrollo de las competencias argumentativas? Pues esa es una pregunta también de la investigación. Pero tú ya vas dando como elementos bueno, que de alguna manera tiene un potencial elicitador. ¿En qué sentido digo elicitador? Es que hace salir preguntas de los chicos, de los estudiantes, genera hipótesis, genera conjeturas y la necesidad. O sea, el experimento discrepante tiene, si está bien hecho y bien colocado, tiene ese potencial, provoca, ¿sí? Es provocador, ¿sí? Eso nos genera ansiedad para, uy, pues no era lo que yo dije, profe, y ahora, ¿pero por qué? No, profe, explique, para eso le pagan. No, espere, tranquilo, vamos, no, explique. La urgencia, ¿no? Sí, es muy bonito cuando uno lo sabe manejar. Creo que tienes que tener cuidado cuando dices en la descripción del proceso que tú no tuviste casi nada que ver. ¿Sí? No, tú sí eres, tú participas. O sea, es que tener cuidado con esa forma de presentarlo, porque de alguna manera tú quieres mantenerte como que decir, no, hasta ahí yo no he sido tan activo, no he sido tan protagónico, pero sí has formado parte del proceso. No puedes decir, no, es que como usted se da cuenta, yo no he hecho nada. No, pero perdón, usted está trabajando el experimento y les tiene una pregunta orientadora. Aunque un montón de cosas ya hizo, pero eso es, digamos, relativo a todo lo que se la está generando con los estudiantes. El otro elemento que considero debes tener cuidado es en el manejo de los tiempos verbales de tu narrativa. Tú dices, a veces me confundía, los instrumentos que vamos a crear y después, no, que los instrumentos que ya creé, no, y el que vamos a utilizar, no, ¿y qué?
las vamos a utilizar, ya los creó, ahí tienes que tener cuidado, ¿sí? Para decir, porque después entendimos, pues es que ya aplico unos instrumentos, pero cuando lo dijiste, vamos a aplicar, ya empecé a confundirme. Después lo corregiste, pero bueno, son cosas de uno, de pronto a veces uno no le da tiempo a que habla para comprender su forma de expresarse, pero a veces confunde, ¿no? Y la otra es que me parece interesantísimo, que tienes eso también de Mateo, de alguna manera, y es ese énfasis que le dan tanto a la categoría de construcción conceptual, ¿sí? Es obvio, estamos hijos de eso, no podemos desatarnos de ese paradigma, ¿sí? Es muy fregado, pero después, maravillosamente, tienes la categoría 5 que dice reflexión sobre el aprendizaje. Porque cuando describes en la categoría 1 dices, es que es para ver si de verdad aprende, ¿sí? Conceptos, porque eso es para de verdad. Entonces dices, pero ¿por qué se hace? O sea, si es que aprendizaje son todas las categorías. Es que aprendizaje es decir cosas o escribir cosas que tengan que ver con física, pero también tener desarrollos, la apertura al cambio, la interacción con grupos, entre grupos, interactuar, preguntar, oiga, muestre, lanzar hipótesis, discutir, eso es aprender también. Entonces esa idea de aprender, de decir, como que me dice mucho, se notó en el discurso, pues distribúyelo, aprendizaje ahí en todo lado, y precisamente de eso se trata tu trabajo, mostrar el desarrollo de la competencia argumentativa. Una forma es evidenciar los aprendizajes que atraviesan las categorías, y a través de esos aprendizajes que revelas, están mostrando el desarrollo de la competencia argumentativa. Pero es normal, o sea, son cosas que vamos aprendiendo para regular incluso la forma de ver del investigador para dar cuenta del problema, ¿sí? Porque si yo hago demasiado énfasis en el aprendizaje conceptual verdadero para ver si saben, si de verdad aprendieron, no, ellos aprenden eso, pero también aprenden a interactuar en grupo, pero también aprenden cosas experimentales, ¿cierto? Pero también aprenden a organizar los tiempos, pero también aprenden a lo que tú dices de la segunda de todo lo inherente a la argumentación. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que reconocer que hay un balance, digamos, bien propositivo, pero la presentación igual. No queda uno, ¿dónde están las evidencias? Se necesita. Sí. Bien, muchas gracias, muy amables a todos. Preguntas, comentarios. Como les recordé a todos al principio de la clase, entonces les he enviado a través de WhatsApp el cuestionario para que ustedes retroalimenten a los compañeros con las preguntas que están allí. Deben respondérselas de hoy antes de las 11:59 p.m. Lo lamento. ¿Listo? Si no es más, nos vemos en 8 días aquí. Gracias por estar aquí. Para que ustedes tengan evidencias, yo voy a colgar esto en mi